Dios le bendiga. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allí servimos al Señor en aquello que nos permite hacer y por su gracia y para su gloria y su honra. Una iglesia de habla inglesa, pero si usted entiende el inglés y no tiene una iglesia local, una iglesia donde asiste, puede visitarnos. Allí va a escuchar de seguro la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios y va a recibir el amor de Dios según el amor de Dios nos enseña la palabra de Dios. Y vamos ahora a entrar en un versículo que estaba leyendo en el libro de Salmos, en el capítulo 94. Usted sabe, cuando usted lee la Biblia y continuamente la sigue leyendo, hay versículos que de momento nos llaman la atención. Y esto es un versículo que mientras estaba revisando los libros de Salmos para producir estos devocionales, me encontré con este versículo y me llamó la atención. Antes no lo había hecho. Fíjese cómo dice el versículo en el Salmo 94, versículo 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Repito de nuevo, Salmo 94 y versículo 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Este versículo tiene dos partes, si lo podemos dividir. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, y la segunda parte, tus consolaciones alegraban mi alma. Vamos a tomar la primera parte. En la multitud de mis pensamientos, escribió el salmista. Y leyendo las diferentes versiones en español y en inglés en la palabra de Dios, encontramos que lo que se refiere el salmista es en la multitud, en la abundancia o en los numerosos pensamientos de ansiedad, de dudas o de ambivalencia. Yo no sé si usted en algún momento dado se queda mirando así hacia el frente y de repente como que está perdido en el espacio, y es que en su cabeza usted tiene una multitud de pensamientos, de preocupaciones, quizás de ansiedades, quizás de decisiones que tomar y no sabe qué tomar. Los otros días en la iglesia estaba mi nieta mirando así dentro de la iglesia mientras estábamos adorando al Señor, y ella estaba mirando así como al frente, hacia el espacio, y yo le pregunto en inglés, claro, a thought, a dime for your thoughts, o en español, 10 chavos por tus pensamientos, y ella se me quedó mirando. A veces nos pasa cuando estamos durmiendo, tratamos de descansar y nuestra cabecita, nuestra mente sigue pensando, sigue generando pensamientos, y a veces no descansamos en la noche. Y a eso yo creo que se refiere el salmista, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Y eran pensamientos de ansiedad, según las versiones que hemos leído, de dudas o de ambivalencia. Y usted verá, vamos a empezar con la última. Pensamientos de ambivalencia. La ambivalencia es contrario a la lealtad de Dios. O la ambivalencia quiere decir que nuestra lealtad a Dios está dividida. Que nuestra lealtad a Dios está dividida. Ambivalencia es cuando no podemos tomar una decisión o no podemos definirnos con respecto a quién apoyar o a quién no apoyar, o a quién seguir o a quién no seguir. Mire cómo le escribió o cómo le dijo Josué al pueblo de Israel antes de él morir y antes de él dejar que el pueblo de Israel siguiera adelante sin él como líder. Dice el libro de Josué, capítulo 24 y versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Palabras muy conocidas, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Parece que en ese momento dado, cuando Josué va a dejar de ser el líder, él implica o él invita y él exhorta al pueblo de Israel, a pesar de que Dios los había sacado de Egipto, lo había guiado durante 40 años, le había dado numerosas victorias sobre los que estaban habitando la tierra que Dios le dio a ellos. Parece que todavía ellos tenían
y estaban a adorarse a dioses ajenos que no eran Jehová. Y Josué le dice, escogeos a quién van a adorar, escogeos a quién va a servir, escogeos a quién va a seguirse a esos dioses que ustedes adoraban al otro lado del río, o sea, antes de cruzar el río del Jordán, o a Jehová. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Otro pasaje que conocemos en la Biblia que también invita al pueblo de Israel a decidirse, ¿bien?, a quién va a servir. Lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 21. Y dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Llegó un momento dado que cuando el profeta Elías se enfrentó al rey Ahab y a los 400 famosos sacerdotes del que no es Dios Baal, el pueblo de Israel estaba sirviendo junto con Ahab. Ese es el reino del norte de Israel y el rey era Ahab. Estaba siguiendo al Dios Baal y a todos los otros falsos dioses que Ahab había puesto para ellos adorar. Y en ese momento dado, Elías, que va a probar quién es el verdadero Dios, le dice al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Todos conocemos el final de la historia. Elías invitó a los falsos profetas o a los falsos sacerdotes del falso dios Baal a construir un lugar donde poner la madera y donde hacer un sacrificio y clamar al Dios de ellos Baal para que enviara fuego y quemara el sacrificio. No pudieron, estuvieron hasta el mediodía, dice, hasta la tarde casi clamando al famoso Dios Baal, y Dios no encendió fuego sobre el sacrificio, mientras Elías preparó un altar donde puso su sacrificio, lo llenó de agua, clamó a Dios y Dios envió fuego del cielo que quemó no solamente el sacrificio, sino toda la agua y todo lo que estaba dentro de ese altar. Y allí el pueblo de Israel vio quién era el verdadero Dios. ¿Quién era el verdadero Dios? Y esa es una pregunta que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacernos, porque a veces nuestro andar es ambivalente. A veces parecemos que seguimos más a Dios en todo el tiempo, pero todavía tenemos algo de este mundo que queremos seguir o que queremos hacer. O a veces parecemos que queremos tanto adorar a Dios como adorar las cosas de este mundo. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús sobre eso? Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y en este caso a las riquezas. No podemos servir a dos señores como hijos de Dios. No podemos servir a dos señores como hijos de Dios. No podemos ser ambivalentes, como dijo Isaías. No podemos claudicar entre dos pensamientos. O si Dios es Dios, seguimos a Dios. Si no, seguimos los dioses de este mundo, la riqueza de este mundo, que este mundo dice que es lo que mejor es para nosotros, ¿bien? Lo que nosotros creemos que es quizás mejor para nosotros y no a Dios. ¿A quién vamos a servir? Dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién vamos a seguir? ¿A Dios? ¿A Jehová? ¿A quién vamos a servir? ¿A Dios? Padre, gracias por esta mañana. Bendice tu palabra. Y gracias, Padre, por que tu palabra nos amonesta y nos llama, Señor, a que, Señor, se hallen en nosotros pensamientos de ambivalencia, pensamientos de decisión de cómo servirte, de cuándo servirte, Padre amado, o escoger entre servirte a ti, o obedecer tu palabra y obedecer lo que este mundo nos enseña, Señor, que podamos, Padre amado, siempre tomar la decisión correcta, que es servirte a ti, que es seguirte a ti,
que es estar siempre contigo. Padre, eso te lo pedimos para todos nosotros, los hijos de Dios. Y aquellos que no conozcan a Jesús, que no pueden, Señor mi Dios, en estos momentos dados, Señor, decidir seguirte, Padre amado, porque primero necesitan a Cristo como Señor y Salvador, que esa sea su primera decisión. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador para entonces poder servirte y seguirte como tú esperas y como a ti te agrada. Padre, gracias. Dejamos en tus manos tu palabra para que tu fruto del Espíritu la bendiga, porque en el nombre de Jesús que oramos. Amén.